Ya que llegar más tarde. Yo saludo ahora antes de que empiecen a grabar. ¿Cómo están? Ya estamos grabando, te estoy grabando el saludo, muy bien. Patricia, Es Eugenia. Eugenia. ¿Cómo andás, Eugenia? Sé que estás un poco ocupada, estás atareada. Sí, multitasking, pero presente. Bueno, muy Hola, bien. Eugenia. Bueno, Hola, Adelaida, ¿cómo estás? entonces, empezamos la clase. Esta es la número 7, ¿no? Creo que sí. Sí, la número 7. Si no recuerdo mal, es la número 7. Empezamos la clase número 7. En esta oportunidad vamos a volver a analizar la obra de Ernest Caldwell y nos vamos a detener en particular en El camino del tabaco. Pero antes de dedicarnos a la novela, voy a hacer una introducción sobre la obra de Caldwell a partir de un texto autobiográfico, que está incluido en el libro que publicó la misma editorial, Navona, que se llama Historias del Norte y del Sur. En el inicio del libro se incluye un texto que se llama, escrito por el propio Caldwell, sobre el modo de establecerse como escritor de ficción. Sobre el modo de establecerse como escritor de ficción. Y dice Caldwell: entré en la Universidad de Virginia en septiembre de 1922. En la Universidad de Virginia. Los temas que más me interesaron fueron lengua y literatura inglesa y sociología. Tras una serie de visitas a hospitales, ¿podrían apagar los micrófonos, por favor? Tras una serie de visitas a hospitales estatales, residencias de ancianos del condado y otras instituciones similares, empecé a escribir sobre lo que había visto. Al principio me limité a escribir informes objetivos, pero poco a poco empecé a utilizar el material como inspiración para bocetos y relatos breves. Escribir me absorbía tanto que, debido a mi deseo de aprender a escribir ficción, cambiaba a menudo de cursos e incluso dejaba la universidad durante largas temporadas. Al final, en la primavera de 1925, cuando me faltaban 2 años para licenciarme, dejé Charlottesville y me fui a Georgia, donde solicité un puesto en el Atlanta Journal. Mi ambición no incluía el convertirme en periodista, pero mi trabajo en el periódico consistía en escribir. Y eso era lo que yo quería aprender. Ante todo, lo que tenía que lograr era dejar de escribir de manera farragosa y debía adquirir la capacidad de escribir una noticia legible. El editor de noticias locales empezaba a leer la copia que le daba blandiendo un lápiz de mina blanda ante una historia de 300 o 400 palabras sobre un incendio, un atraco o un accidente y que dejaba en quizás una docena de líneas. Entonces me la devolvía y me decía que solo la podría publicar si reescribía la historia en la mitad de líneas. Se trataba de una enseñanza realista de lo que era escribir, completamente diferente a lo que había aprendido en los cursos de la universidad. Por las noches regresaba a casa y escribía relatos cortos y los enviaba a editores de Nueva York. No importaba cuántas veces los reescribiera, los relatos siempre me eran devueltos. A mediados de 1926 decidí que debía dar un paso más, dejar mi trabajo y abandonar Atlanta. Había escrito quizás 40 o 50 relatos, ninguno de los cuales se había publicado. No obstante, durante los últimos 12 meses me había dado cuenta de que lo que quería llegar a ser era, por encima de todo, un autor profesional. Iba a dedicarme exclusivamente y a jornada completa a escribir relatos breves y novelas. Los 5 años siguientes de mi vida los iba a dedicar a lograr mi ambición y me reservaba otros 5 años más por si fuera necesario. Este texto es más largo, pero esta primera parte nos da cuenta de un perfil de Caldwell. A diferencia de otros escritores que se forman en la universidad o que provienen de otro grupo social y que tienen la posibilidad de vincularse con la literatura por otros medios, Caldwell es un escritor que proviene de una clase media baja, hijo de un pastor, ya lo dijimos, que entra a la universidad y que antes de terminar su licenciatura abandona. Y en realidad entra a la literatura a través del oficio periodístico. Esta relación con el periodismo a él le da, me parece a mí, una pauta de escritura distinta a la que da la universidad, por supuesto.
Porque él escribe, dice ahí, claramente lo dice él, relatos, o sea, crónicas, podemos decir crónicas, sobre situaciones que le toca escribir, reales por supuesto, y que son sometidas a un editor. De alguna manera podemos decir que su escuela de escritura es el periodismo. Él aprende a desarrollar un tema, a desarrollar personajes, a desarrollar una historia sobre todo, y a condensar esa historia, según las pautas del periodismo. Esto, me parece a mí, funciona como un germen, o es el germen, de esa capacidad que tiene en sus libros, que uno puede percibirlo, de condensación. Porque si hay algo que tienen los libros de Caldwell, es una capacidad, o sea, uno es visible, digamos, esa capacidad de condensación que se traslada al texto cuando él compone un capítulo, lo vimos en un lugar llamado Esterville, compone un capítulo y logra cifrar en acciones breves y con pocos personajes, pensemos en el comienzo de un lugar llamado Esterville, dos personajes, ¿sí? Una situación de tensión dramática, plantear un problema, plantear un tema y al mismo tiempo generar una intriga. Ya hablamos de esa novela, de un lugar llamado Esterville, pero ahí vemos un ejemplo de lo que él hace, de cómo funciona lo que podríamos llamar su estrategia de escritura, su estrategia general de escritura, lo que podríamos llamar, digamos de una manera o de otra, su método. Aunque no siempre sea el mismo, pero claramente él es un escritor, como, voy a usar una palabra que yo soy un crítico amigo, un escritor escénico, un escritor de escenas. Si ustedes se fijan, en todos los capítulos de los libros que hemos leído, de los 3 libros, los capítulos avanzan con 2 o 3 o 4 escenas por capítulo. O sea, ¿qué es una escena? Es una unidad dramática que se caracteriza por ocurrir siempre en el mismo tiempo y espacio. Siempre que hay el mismo tiempo y espacio es una escena. Cuando se cambia de tiempo o se cambia de espacio o se cambian los dos elementos, las dos dimensiones, se cambia de escena. Y él trabaja con ese criterio y eso, me parece, proviene, al menos en parte, de su formación periodística. Y también hay que decir que a él le interesaba la sociología. Y yo diría que por otros medios él continúa haciendo un trabajo sociológico, aunque no lo hace, por supuesto, como un sociólogo profesional, ni tiene esa vocación, ni ese interés, ni quiere hacer encuestas, ni un trabajo de campo, pero él claramente recoge las historias a partir de la observación y de la experiencia, y a partir de ahí fabula, imagina, ¿no? Ficcionaliza. Y entonces uno ve que la escritura de Caldwell, siguiendo este comentario, se conforma de una manera muy particular, quizá al modo en que se conformaban las historias en ese sentido de Flannery O'Connor y también de otros escritores, como podríamos pensar en Faulkner, solo que del caso de Faulkner no tenemos una fuente autobiográfica que comente esto a propósito de su propia escritura. Faulkner ha escrito textos autobiográficos, pero no como Caldwell, que se ha propuesto un texto sistemático, donde él quiere contar su trayectoria y cómo la fue llevando a cabo, ¿no? Que es este texto más largo, del cual yo leí un fragmento. Entonces decía, de alguna manera, el método de Caldwell, o por lo menos si no es un método, una manera que se repite, tiene que ver con esto, con el hecho de que él parte de su experiencia personal, de su observación, tal como hacía cuando era periodista, de recorrer el sur, de conocer los lugares, pero no quedarse ahí, porque ningún escritor se queda ahí, ¿no? Ningún escritor, aunque no trabaje con este sistema, ¿no? Con esta forma de encarar la escritura de ficción. Y él a partir de ahí me parece que elabora este conjunto de historias que nosotros estamos leyendo en este curso. En el caso particular de esta historia, hay desde la novela El Camino del Tabaco, ya vemos, como es la tercera novela que leemos, que hay una serie de personajes que se repiten. Ustedes mencionaban antes de empezar la clase que él tiene una especie de obsesión por los predicadores, ¿no? Y hay que decir que eso que parece una obsesión, en realidad, si lo pensamos en términos históricos y en términos de análisis sí sociológico, es una figura destacada en el sur de Estados Unidos, en todo el país, digamos. Pero en particular en el sur, porque es el sur, ya sabemos que en el sur, digamos, hay una profusión, vamos a decir así, de diferentes versiones de la iglesia protestante. De hecho, en un fragmento de la novela, para referirnos a este tema en particular, de la religiosidad, digamos, se menciona, cuando se habla de Bessie, ¿no? de la predicadora Bessie, se menciona que ella habla de los bautistas como los desacredita, ¿no? Y ella misma dice que no proviene de ninguna religión, que ella
es la pastora o la predicadora de su propia religión, ¿no? Y ella dice, yo tengo mi propia religión, lo dice en un momento. Y me parece que esto sí es particular del sur, digamos, ¿no? Esta idea de que la religiosidad atraviesa las diferentes capas sociales y las distintas actividades de la vida. Porque en la novela hemos visto, en la primera que leímos, en la segunda también, bueno, la segunda se llama El Predicador, pero en este caso, con El Camino del Tabaco, la religiosidad atraviesa las distintas dimensiones de la vida de las personas, al menos en la ficción. No estoy hablando ya de la realidad. Y entonces, eso es lo que me parece que caracteriza, o sea, por eso aparece ese personaje, porque él lo toma de lo que él conoce, pero lo transmuta, lo transforma y logra armar, me parece que con engranajes muy aceitados, de manera muy lograda, digamos, una trama hecha de esta complejidad, digamos, con estos personajes que casi podríamos decir que entran y salen de las novelas, ¿no? Porque si bien es cierto, esta predicadora no es como el predicador de la novela que leímos en la última clase, pero tiene algunos puntos en común, ¿no? Es una especie de paradoja, ya vamos a hablar de ese personaje en particular, pero es una especie de paradoja. Es uno de los personajes que a mí más me llamó la atención de la novela, ¿no? No sé cómo lo vieron ustedes, ¿no? Sí. ¿De cuál? De Bessie, de Bessie. Yo leí El Camino del Tabaco. El Camino del Tabaco. Sí, ahí, ella es Bessie. Ella es la predicadora. Van al hotel. Me llama la Bueno, atención ya vamos a llegar a esa escena. Claro. a mí me llama la atención, tanto en el predicador como en esta predicadora, es como una definición de predicador, es como decir, y ella tiene la expectativa, será real o no, de hacerlo predicadora dude. Es decir, que Sí. ¿Cómo te voy a decir? Es como que no hay ningún, es decir, el proceso para transformarse en predicador es una cuestión absolutamente individual. No Sí. está sujeta a ninguna canon, digamos, a ninguna formación, a nada, sino que se autotitula predicadora, ¿no? Eso me llama la atención. Pero alguien le asigna, porque ella se presenta en distintos lugares como predicadora y nadie le cuestiona. Bueno, Ella es la esposa eso, del claro. predicador. Hoy por hoy también aparecen curas sanadores Sí. y no hay ningún instituto que dé un diploma. Si yo me presento como predicador, nadie me va a dar un diploma de predicador. Voy a conseguir los oyentes y mi fama hará que haya más oyentes. Claro. ¿Es así? Bueno, a ver, ¿alguien levantó la mano? Sí, Fabián, ya que estamos en este tema, yo creo que en este libro particularmente, Caldwell hace que dos personajes importantes tengan una relación muy personal con Dios, ¿no es cierto? Es decir, la predicadora, que ha creado su propia religión y ella es la única profesante de esa religión, y anda por todo el mundo repartiendo digamos, su casi caprichoso conocimiento, y Jeter, que también tiene un diálogo permanente, que también tiene un diálogo permanente con Dios. Es decir, él confía en que en algún momento Dios le va a hacer algún favor especial a él, porque él lo respeta, él dice respetarlo, a Dios, tener un diálogo con Dios, pero es su propio Dios, es un Dios que él crea, Sí, ¿no es cierto? Y que lo va a ayudar a salir de esa situación en la que se encuentra en este momento. Claro, hay en estos casos, digamos, esa creación de Dios, porque él espera, casi como que él hace un auto perdón de los pecados que ha venido cometiendo, porque él ha sido incestuoso, ha sido infiel, ha tenido una pila de aventuras en su juventud y ahora hasta se ha animado a robarle la bolsa con nabos al yerno, ¿no es cierto? Y él lo toma como un pecado demasiado chico, que sabe que Dios le va a perdonar una cosa como esa porque él tiene hambre, ¿no? Entonces él se autojustifica ante ese Dios, y se siente conforme con esa interpretación religiosa que tiene, ¿no? Sí, estoy Y de acuerdo. además va a confesar que se robó los nabos, está en eso también. Claro, porque se le inunda la casa, se cae.
Sí, yo creo que, o sea, en primer lugar estoy de acuerdo con lo que planteas, Miguel. Yo tengo una lectura similar a la que vos proponés del personaje. Y si nosotros pensamos, como hicimos con otros libros, con los otros libros del curso, en términos de personajes, han dicho varios críticos a propósito de Caldwell esto, es un artífice el autor, Caldwell, de los perfiles de los personajes. Es decir, los libros, todos sus libros, podríamos decir de manera general que giran en torno al desarrollo o al periplo, ¿no?, que llevan adelante los personajes. Dicho de otra manera, no solo es una gran construcción de personajes, porque eso en realidad hay muchos escritores que lo son, sino que en realidad las historias giran alrededor de los personajes y tienen una cuasi autonomía los personajes. Esto ya es distinto. O sea, Caldwell construye personajes semiautónomos, podríamos decir así, que tienen un rol central en cada caso, y a partir de esos personajes se arman de alguna manera las historias. Piensen ustedes en el personaje del predicador, ¿sí?, en el caso de la novela pasada, en el personaje del dueño de la casa al cual él llega. Ahí tenemos dos personajes que son de alguna manera como pivotes, podríamos decir así, si pudiéramos hacer esta analogía, alrededor de los cuales se arma toda la novela. Porque a su vez el dueño de casa es el que tiene la ex mujer y la mujer actual, y alrededor de él giran estos dos personajes. Tiene los sirvientes, los esclavos, los negros, y a su vez, de alguna manera podemos decir que el predicador ingresa en la novela a medida que avanza en relacionarse con los otros. Está Tom, ¿no es cierto?, que viene y que provee de whisky. Fíjense que alrededor de ellos es que se arma la novela. Y él logra, digamos, componer personajes no solo memorables, sino que además también personajes que tienen, como ya dije, una cierta autonomía. ¿En qué sentido? En que nosotros esperamos que ellos sean los que lleven adelante la acción, los que lleven adelante la trama. Alrededor de ellos giran. No son personajes, perdón, termino la idea, no son personajes que están sumidos en una trama. Incluso cuando uno va a escribir un guión, hay dos fórmulas que plantean en principio los manuales de guión o los libros sobre guión. O armar personajes primero y a partir de ahí armar la trama, o a la inversa, pensar en una trama y a partir de ahí desarrollar los personajes. Si tuviéramos que tomar este modelo que proponen los manuales de guiones sobre cómo escribir un guión, aunque no se trata de guiones sino de novelas, pero claramente podríamos decir que Caldwell, a pesar de esto, de que no son guiones sino que son novelas, arma primero los personajes y después la trama, ¿no? Y ya cierro, Adelaide, y discúlpame y te doy la palabra. Entonces, esto lo ha señalado Osvaldo Soriano y una parte de la crítica, esta característica de las novelas de Caldwell. En el caso de esta novela, del Camino del Tabaco, tenemos claramente un personaje que es a partir del cual gira toda la novela, que lo mencionó Miguel, por eso lo decía a partir de lo que comentó Miguel, que es Jeter. Pero luego están los otros personajes que van ingresando en la trama y que también desarrollan cierta autonomía. Uno de ellos es Bessie, la predicadora, y alrededor de ella gira Dude, o Dude, como lo quieran decir, ¿sí? Y alrededor del personaje de Jeter gira su yerno, que es Love, ¿no? Y gira su esposa y la abuela que viven con él, y los otros hijos. Pero fíjense entonces que son los personajes lo que de alguna manera le dan, por decirlo así, identidad a la novela. Sí, Adelaida, perdóname. Que trasunta, más allá de los personajes, un fatalismo social. Uh-huh. Que se lee, que creo que de ahí puede haber venido la asociación de Humberto. Sí. Alguien describió esto que sucedió en la realidad tucumana con el cierre de los ingenios, Uh-huh. porque nos configura toda una situación social que nos da ciertas pautas de cómo funcionaba la cosa, cómo se manejaba la gente en ese lugar, ¿no? Sí, Va más allá del personaje. por supuesto, no. Hay una trama y hay un planteamiento, ya lo dijimos, lo dije hace un momento, sociológico por otros medios, claramente. Por eso yo les decía que él funcionaba como un sociólogo por otros medios, precisamente porque, en consonancia con lo que vos decís, hay una construcción de la trama. Sí. Pero diríamos que hay una articulación entre estos personajes cuasi autónomos y la trama. No sucede como sucede en las novelas decimonónicas, por lo menos en algunas novelas, donde los personajes, por ejemplo en las novelas de Émile Zola, los personajes son tantos
que de alguna manera se pierden en la trama. No los personajes principales y protagónicos, por supuesto, pero sí los muchos personajes secundarios. Acá no, acá los personajes están al frente para armar una trama, sin duda alguna, y para construir la historia. Si uno tuviera que decir entonces cuál es la historia que cuenta la novela, a mí me gusta hacer esta síntesis para que se ubiquen aquellos que escuchan las clases, ¿no? Y que no han leído el libro. Podríamos decir que la novela narra la historia de una persona que forma parte, de alguna manera, de un estadio previo en el desarrollo de la economía capitalista estadounidense. Jeter es alguien que viene de otro periodo en el que la economía estaba centrada en la agricultura, donde no habían entrado, y esto a Miguel por supuesto le genera una especial resonancia, ¿no? Porque él ha escrito cuentos vinculados con esto, ¿no? Donde entra la modernidad de alguna manera en la cultura norteamericana y Jeter queda desfasado, queda descolocado. No solo queda sin empleo, sino que además queda fuera de época, para decirlo con esa fórmula. Queda desplazado e incluso uno podría decir en terminología más marxista, desclasado. Queda fuera de clase, porque en realidad pierde todo, está imposibilitado en cualquier tipo de desarrollo, está imposibilitado para cualquier tipo de desarrollo, no solo económico y social, sino también familiar, porque es una familia que queda a la vera, ¿no? Que queda con hambre a la vera de todo, en la ruindad total, ¿no? Excluido. Y entonces la novela lo que narra es la historia de Jeter, principalmente. Y alrededor de Jeter se van montando los otros personajes que avanzan, que hacen que la trama avance. ¿Por qué? Porque él tiene un yerno que también es pobre como él, pero que consigue los famosos nabos. Y luego vemos la acción de Jeter de robarle a su yerno. Y el yerno le reclama, en el primer capítulo nomás, viene a denunciar a su hija, a una de las hijas de Jeter, a decirle que no puede tener un encuentro íntimo con él, porque ella se rehúsa, se resiste. Y de alguna manera esos dos personajes articulan la trama, pero gira en torno a Jeter la historia, porque es sobre uno de los otro hijo de Jeter, que se va a montarle el otro plot, diríamos en términos cinematográficos, que es la historia de Bessie y Dude, o Dude, ¿sí? Y así es que se arma la trama, porque ustedes piensen cómo, más adelante, en uno de los capítulos para mí fundamentales de la novela, ya vamos a desarrollar ese capítulo, Bessie, Dude y Jeter se van a la ciudad, que ese es otro de los ejes de la obra de Caldwell, no solo esta novela, la contraposición ciudad y campo, ¿no? Claramente, que es una contraposición que aparece en todo el gótico sureño, ¿no? Pero se van a la ciudad y hay marcas en el texto donde uno puede leer claramente que hay una visión no idílica del campo, pero sí una visión de reivindicación de la vida campera o campestre, y de colocación del mal, ya lo vimos en Faulkner y lo vimos en Flannery, ¿no? O'Connor, del mal en la ciudad. Y acá se repite esta manera de interpretar la relación campo-ciudad, y efectivamente en ese capítulo, que para mí, insisto, es uno de los más memorables del libro, como vos comentabas, Dolores, recién, ¿no? ¿Querés comentarlo ahora? No, bueno, no, sucede esto, que hay una cosa, digamos, una situación confusa, que puede leerse de distintas maneras. Yo la leo como una situación de prostitución, ¿no? Creo que la mayoría de los lectores la lee así, ¿no? Bessie está en un estado de confusión porque la pasan de una habitación a la otra, ¿no? Ya vamos a desarrollar ese capítulo. Y así logran salvar la noche y pueden quedarse en la noche ahí y tener la experiencia de dormir en un hotel, porque Jeter dice, y Dude dice también, no hemos dormido nunca en un hotel, tal es la pobreza que tienen, y además lo inalcanzable que les resulta la vida urbana, ¿no? Y la relación de distancia que tienen respecto a la vida urbana. Y la novela termina, ya sabemos, con una situación trágica, donde Jeter no puede conseguir lo que aspiraba a conseguir, que era reactivar su economía, y termina con el incendio de la casa, ¿no? Pero fíjense entonces que el eje de la novela entonces, el eje desde el punto de vista narrativo, quiero decir, es el personaje de Jeter y la incorporación después de Bessie en relación con uno de los hijos que es Dude, pero ahí eso avanza la novela, no tiene un gran avance, Pero además muestra ¿no? como que Narrativamente se hablando. la historia, Uh-huh. porque
más adelante relata cómo en la casa esta hija, que Ujú. no tiene ningún interés en este marido. Por Sí. eso no Claro, quiere una venir niña con de él. 13 años. Claro. O sea, Bueno, todo 12 esto, creo ¿no? que 12 en la Cómo novela, 13 en dispone la él de película. sus hijos, Sí, sí, como claramente. si hubiera quedado una historia también en eso. Y después otra cosa que me llama la atención, que es repetitivo, son los personajes de las abuelas. Siempre las tratan mal, se olvidan de ellas, Sí. las matan. Ay, Yo- esconde comida porque yo no creo que tiene la- para comer. Sí, Me- Te comparto que me llama la atención que parecen figuras de un decorado, la abuela y Ellie May. Y siempre la abuela es como que pasa, hay imágenes donde Sí, pasa, se está desarrollando alguna trama y ella y la nombra la abuela que pasa, que va a buscar, y Ellie May siempre espiando, ¿no? Detrás del árbol que dice, no me acuerdo cómo el nombre que le da, y siempre espía, ¿no? Y esa es una de las cosas, es como si fuese personajes que están en el decorado de un teatro, digamos, ¿no? Forman parte del decorado. Y los defectos físicos de Ellie May y de Bessie, ¿no? Cada cosa sea grotesca, el labio leporino y la nariz de Bessie. Exacto. Sí. claro. Me llama la atención y como si Jeter es la figura principal, el tratamiento que le da es como que, sobre todo las mujeres, porque son todas las mujeres, Sí. salvo Dude, que o sea, Ada, la señora, Sí. Ellie May, Bessie, la presencia a través de Lowe constante de la esposa de Lowe, no me acuerdo cómo se llama, la chica que tiene 12 años y que después se escapa. O sea que es como que alrededor de Jeter, Per se llama la esposa. Per, Per, ¿cuánto? Per. Bueno, Pearl. Pearl. Alrededor de Jeter hay un grupo de mujeres con distintos roles, digamos, ¿no? Y por supuesto con un destino absolutamente trágico, ¿no? Sí. Porque no hay otra figura, aparte de Lowe, que es una figura que aparece y desaparece, está Dude, pero no hay otras figuras masculinas, pero sí la presencia femenina con distintos tipos de protagonistas, ¿no? Y lo más a mí que me llama la atención es esta figura de Ada, de la abuela, cómo termina, una cosa tremenda. Bueno, y Ellie May, que siempre se aproxima, mientras que la abuela es una figura que está presente, pero de una manera absolutamente circunstancial. Ellie May es como que siempre está espiando, siempre está mirando, ¿no? Sí, sí, te escuchamos, Miguel. Sí, ya que has mencionado esto de las mujeres, quería hacer ver una diferencia entre la película y el libro también, donde Ellie May aparece como una mujer voluptuosa, hermosa, ¿no es cierto? Es decir, muy deseada por los hombres y todo lo demás. No aparece el labio leporino en ese caso, ni aparece, por supuesto, la faltante nariz de Bessie en la película, ¿no es cierto? Es decir, son personas de aspecto normal y que no tienen esos defectos. El único defectuoso en ese caso es Dude, que es, bueno, caprichoso, ignorante y todo lo demás, que representa exactamente el personaje del libro. La abuela, para mí, tiene un papel fundamental porque me parece que es como la conciencia de los otros personajes, ¿no? Juega como la conciencia de otros personajes. Ella siempre está presente mirando desde atrás y aparece justamente cuando hay una acción por parte de cada uno de los personajes. Ahí aparece la abuela detrás del árbol, lo que pasa para recoger su leña, o va a traer sus tubérculos, o cosas por el estilo, pero ella aparece, para mí la pone ahí justamente como la conciencia de los restantes personajes, ¿no? Sí, tomando lo que ustedes dicen, o sea, retomando lo que ustedes dijeron, me gustaría detenerme en esta cuestión. Humberto decía, los personajes femeninos
se los puede ver como decorados, ¿no? Como si formaran parte de un decorado. Piensen en lo siguiente. Hace rato yo mencionaba la cuestión del relato escénico o de la ficción escénica, o sea, la ficción construida alrededor de escenas, de marcar el espacio y el tiempo, de desarrollar la trama a partir de escenas, o sea, de esas unidades dramáticas espaciotemporales. Y esto se ve claramente en los distintos capítulos. Y por eso aparecen los personajes, usando la metáfora que usaba Humberto, como si fueran parte del decorado, como si estuvieran cumpliendo una función determinada en las distintas apariciones. Piensen en lo siguiente. En el primer capítulo, ¿qué es lo que vemos que ocurre? Que Love se acerca a la cabaña, a la casa de la familia Jeter. Incluso uno lo puede pensar en términos cinematográficos. Veríamos un plano de cómo se acerca Love a la casa y un contraplano de la casa. Me acuerdo que evita el camino que usaba siempre como Exacto. peligroso. Exactamente porque él sabe que les puede pasar algo, ¿no? Y ahí se da un diálogo. Y en ese diálogo él reclama por la hija, una de las hijas de Jeter. ¿Y qué sucede? La escena se desarrolla, digamos, de esta forma. El diálogo es el que atraviesa el capítulo 1 y ocurre en el mismo tiempo y espacio. Y alrededor de ese tiempo y espacio, más adelante, en otra escena, van a aparecer los personajes secundarios, podríamos llamarlos de una manera convencional, que tienen intervenciones breves, como por ejemplo la abuela, como por ejemplo la esposa Ada, como por ejemplo, como decía Humberto, Ellie May, ¿no? Pero ¿qué sucede? Si uno lo piensa en términos de construcción audiovisual, no es el caso de la novela, pero si uno lo piensa como se escribe un guión, en el guión uno debe delimitar las situaciones por escenas para poder rodarlas. Y así se construye una película. Ocurre en un mismo tiempo y espacio, si lo pensamos en términos guionísticos, y en ese mismo tiempo y espacio, tomemos este ejemplo nuestro, acá, de esta puerta que está a la derecha, aparece otro personaje que dice un bocadillo y desaparece. Luego aparece una alumna que llegó tarde por la puerta de entrada de la casa, saluda, se sienta y desaparece. ¿Se entiende? Y los personajes principales son los que están dialogando, si tuviéramos que producir acá una escena, uno en una posición en la que estoy yo y otro en la posición que está Salvador. Y eso es lo que ocurre en la mayor parte de la novela. Entonces, es comprensible que ocurra esto con la aparición repentina, súbita y breve de los personajes, porque en realidad está montado, si seguimos esta interpretación, la que yo estoy proponiendo en la clase, a partir de la idea de la escena, o sea, la escena como organizadora de la construcción ficcional. O sea, están montados en el mismo tiempo y espacio los dos personajes que dialogan, o los tres personajes que dialogan. Piensen, por ejemplo, en la escena donde aparece Bessie, ¿no? Bessie por primera vez que los visita a la familia Jeter, y Jeter se congratula de que ella venga porque él siente que lo va a salvar de los pecados, porque lo va a ayudar a que eso que hizo, que es robarle a su yerno, bueno, tiene que ser perdonado. Y también se da una situación donde él dialoga con Bessie, luego aparece Dude después participa brevemente en la conversación, pero son ellos tres. Y si alguien más aparece de nuevo, algún personaje que ya apareció, aparece en esa situación secundaria. ¿Se entiende entonces cómo funciona la lógica? ¿Sí? Entonces, así va avanzando la novela. Y a mí me parece que esto no solo funciona muy bien, sino que además hace que la trama avance, digamos, en este caso lentamente, y que le da una diversidad de escenarios, aunque se repiten en algunos casos, y de diálogos, porque los diálogos son muy importantes para la novela. Son centrales los diálogos. O sea, los personajes con sus rasgos grotescos son centrales, y los diálogos sobre los asuntos más diversos, vinculados sobre todo al racismo, ¿no? A la religiosidad, a los problemas personales, son los que construyen los capítulos, ¿sí? Ahora, Ahí llega la cumpleañera. ya vamos a cantar. Ya vamos a cantar. Pase y ubíquese. Perdón que pasé sin preguntar, ¿dónde dejo una tarta? ¿Querés dejarla ahí en el centro? Bueno, ¿quieren hacer algún otro comentario o pregunta? Allá Salvador. Una pregunta. La
la novela en este autor, la novela comienza con la aparición del personaje y termina con la desaparición del personaje principal. ¿Es así? Sí. Porque en el predicador está clarísimo. Sí. Aparece y desaparece. Efectivamente acá pasa lo mismo. Y yo siento que en ese sentido es más lineal que la forma que viene después de contar las cosas en el realismo mágico, donde hay mucho más juego, es distinta la dinámica, ¿no? Esto es como que uno va siguiendo la historia de los personajes más linealmente. ¿Alguien levantó la mano, perdón? Sí, No, Fabián, que quería. No. vos recién mencionaste el racismo. Sí, sí. A mí me llama la atención la presencia del racismo en esta novela, porque aparecen negros solamente en dos ocasiones, muy puntuales. Una es cuando Love considera que los negros se van a burlar de él Sí. por la situación que tiene con su mujer, con Pearl. ¿No es cierto? Es decir, La diferencia, ¿verdad? como que los negros lo van a juzgar a él. Sí. Y la otra es que aparecen negros también que van pasando por el camino del tabaco cuando Love y la chica del labio leporino Sí. tienen ahí alguna escena de amor y pasan los negros y se burlan de él, ¿no? Por la situación que tiene con la cuñada. Es decir, los negros ya ocupan otro papel diferente al que tenían en otras novelas o históricamente en la sociedad de Estados Unidos. El negro era secundario, aquí pasa a ser juez y burlarse de la actitud de los blancos, ¿no? Sí, 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 sí. Es importante lo que señalás, ¿no? Porque son como blancos depreciados, son Claro. blancos desvalorizados. Claro, bueno, Blancos pobres. Como eso que es... se han invertido los papeles. Bueno, pero hay algo importante que lo está señalando Adelaida, y que el mismo autor lo dice en distintas entrevistas. Él trabaja, y lo dijimos nosotros en las primeras clases, él trabaja con los sectores sociales de los grupos de clase baja. Y trabaja entonces con blancos marginados. Son blancos del sur que son muy pobres. No son los blancos de Nueva York, ¿no? De clase alta, oficinistas o empresarios o banqueros. Son blancos del sur, desclasados, como dije yo hace un momento, o marginados o que quedan fuera del mercado laboral, claramente. Así como cuando trabaja con los negros, ¿se acuerdan el personaje de Ganus, ¿no? En la novela Un lugar llamado Esterville? Que era alguien que no tenía trabajo y que continuamente estaba buscando trabajo, lo mismo que la hermana. La hermana también se quedaba sin trabajo, la despedían o ella se iba por maltrato y buscaba un nuevo trabajo. O sea que tanto los negros de Un lugar llamado Esterville como los blancos de El camino del tabaco son desclasados, o son marginados, o están fuera del mercado laboral. Y en este sentido, la literatura de Caldwell, ya lo he dicho en otras oportunidades, trabaja con las ruindades o los problemas del capitalismo norteamericano. Aunque él no se lo proponga, aunque no sea un economista ni alguien que se interese directamente por esos temas desde el punto de vista teórico, pero claramente en sus novelas aparecen estos grupos sociales que están en los márgenes de la sociedad norteamericana, ¿no? A ver, no es el único que trabaja con estos márgenes. John Steinbeck, autor que hemos mencionado ya y sobre el que Miguel comentó y preguntó en otra clase, también trabaja con estos sectores, ¿no? Y en este periodo en particular, en los años 30, que ya sabemos que ocurrió la debacle económica en Estados Unidos, aparecen una serie de novelistas que trabajan con estos sectores. Lo que sucede es que, y para volver a uno de los asuntos que están directamente vinculados con el gótico sureño, en particular estos autores, Faulkner, Flannery O'Connor y Caldwell, le añaden a ese realismo que caracteriza a este periodo de la historia de la literatura norteamericana un elemento que los distingue, que es lo grotesco, formulado así por Flannery O'Connor, ¿no? En este ensayo, que primero fue una conferencia y luego se convirtió en un ensayo, que ya leímos
en parte acá en este curso. Y ustedes ya señalaron dónde aparece lo grotesco de una manera muy palmaria, muy clara, en los rasgos de los personajes aparece. Dijimos, el labio leporino, ¿no?, del personaje de Ellie May, perdón, y la nariz. La nariz. Ahora, la nariz de Bessie. Ahora, hay que decir que en la descripción de Bessie no solo hay, digamos, algo grotesco en su aspecto físico, sino también en su manera de concebir la religión. Porque la manera de concebir la religión de Bessie, y acá volvemos sobre la representación, la capacidad del autor para representar los personajes y construir estos personajes casi autónomos o semiautónomos, Bessie es un personaje para mí central en el libro, además de Jeter y además del lugar que tiene Jeter. ¿Por qué? Porque me parece que encarna las contradicciones del gótico. Bessie es alguien que cuando aparece por primera vez es presentada, o es alguien presentado, como alguien que ha pasado por el pecado. Recuerden ese fragmento en el que se dice que Bessie, antes de casarse con el esposo predicador ya muerto, se dice que ella fue muy pecadora y se ha convertido en predicadora y ha abandonado ese pasado y ahora es una especie de juez que está buscando quién es el nuevo pecador. Sin embargo, ella, digamos, sin ningún problema y encarnando de alguna manera esta contradicción de la que hablaba recién, tiene una relación muy palmaria y muy concreta y muy directa y de deseo, una relación de deseo con el dinero, ¿no? Piensen en que ella lo que hace es de alguna manera conquistar, aunque no lo dice así el libro, a Dude a través del dinero, y él se va tras ella por el dinero. Entonces, hay una dimensión que para mí atraviesa toda la literatura de Caldwell, todas las novelas de Caldwell, que tiene que ver con el eje del deseo y el dinero. El deseo y el racismo, el deseo y la religiosidad. Hay una tensión ahí que atraviesa los libros de Caldwell. Acá claramente Bessie encarna ese personaje, ese tipo de personaje, que es seductor a pesar suyo, pero que su seducción radica, ¿no?, en parte en el poder económico. Quiero decir, ella es alguien que tiene un defecto físico, así es descrita en la novela, esa nariz grotesca, ¿no?, exageradamente grotesca, y que al mismo tiempo se la describe como una mujer atractiva. Se dice que su cuerpo es atractivo, es voluptuoso, pero fíjense que no es eso lo que atrae a Dude, no es el cuerpo en primer lugar, en primera instancia, es el auto. Entonces ella no tiene empacho en seducirlo. Ahí hay algo magistral para mí en el libro, porque no dice el autor lo obvio, que ella es autoconsciente del dinero y de su estrategia de seducción. No, de alguna manera ella es ingenuamente seductora a través del dinero, porque ella no menciona su poder económico. Ella dice, bueno, yo heredé, al principio cuando se la presenta en la novela, yo heredé este dinero de mi esposo y no encuentro un hombre rico, dice ella, un hombre con el que pueda compartir esta herencia. O sea que ella tiene una pretensión. O sea que no se la presenta a ella como alguien que se ufana del dinero. Sin embargo, y me parece que por eso funciona la contradicción, sin embargo, en la práctica, o sea, en la acción, ella lo conquista a Dude por el dinero. Entonces me parece que eso es magistral del libro. Ahí hay una tensión. Ahora sí. Yo creo que hay una claramente, digamos, hay una cuestión, yo no sé cómo definirla, pero conquista a alguien que evidentemente es una persona que tiene cierto retraso, ¿no? Claro. O sea, no es una persona absolutamente normal, digamos, es que la conquista y no sé qué busca con esa persona, digamos, ¿no?, en la relación, porque es como un niño que permanentemente va en el auto tocando bocina, es decir, un niño, ¿no? Sí. Va en el auto tocando bocina, esa es la función de Dios, digamos, sí. Va rompiendo el auto en cada tramo. Recurre al carácter infantil de Dude, ¿no es cierto? Es decir, y más que por el dinero lo atrae por el auto.
Bueno, pero el auto, pero ellos no tienen acceso a ese dinero para comprar el auto, No ¿no? hay duda, pero lo atractivo para este chico es Sí. el auto. Le podrían dar una pila de dinero y a lo mejor no lo satisfacen tanto. Claro, como se ese decide auto brillante, tan brillante, y que tiene una cuando bocina, ofrece el auto. dice, no importa que le tiremos la leña encima, que nos rayemos, que lo choquemos, pero la bocina sigue funcionando. Sí. Exactamente. Es lo único que le importa es que suene la bocina. Y además toda Efectivamente. la familia está detrás del auto. Por supuesto. Si vos Ahora, querés algo grotesco, lo tenés ahí. ya. bueno, ahí está. Y pensemos en esto. Uno de los símbolos principales del capitalismo norteamericano de la primera mitad del siglo XX, de la primera mitad, es el auto. El auto, sí. Entonces, no digamos de forma casual, sino al contrario, de una manera muy bien pensada y elaborada, uno de los personajes del libro es el auto, en este sentido, porque la trama avanza a partir del deseo que tiene la familia de conseguir un auto, porque de hecho se menciona al comienzo de la novela que el auto de Jeter está ahí destruido, abandonado, como pasa con el auto también en la otra novela, en El Predicador, que también hay un auto destruido y que logra canjear, digamos, bueno, no canjear, obtener a partir de ese juego de dados, ¿no? El Predicador, un juego amañado, ¿se acuerdan? El auto del dueño de casa. También hay un auto ahí también, ¿no? También hay un auto, quiero decir. Bueno, ahí hay dos autos y uno... ¿no? Bueno, pero digo, hay un auto roto, abandonado, viejo, como acá. Y hay un auto nuevo, que es el que obtiene finalmente, o en mejor estado por lo menos, el Predicador. Y acá pasa algo, a lo mismo. Y fíjense que hay otra simetría acá. Perdón, Miguel, hay otra simetría. Así como Love se enamoró de una chica de 14 años, ¿sí? Que es Per, Bessie, que es una mujer mayor, se enamora de Duke, que es un chico también. Entonces hay una cuestión simétrica. Exacto, y un paralelismo. ¿Qué querías decir, Miguel? Discúlpame. Sí, lo que también resulta grotesco es cuando van a la ciudad a vender aquel puñado de leña que llevan arriba del auto, que yo ahora me lo imagino porque he visto la película. Cuando solamente había leído el libro no podía imaginarme cómo llevaban la leña, cómo cargan la leña en la película, tirándola 3 o 4 metros de altura, de distancia. Llegan a la ciudad y él deja que los otros vayan a vender la leña y él se sienta ahí en el bordón de la vereda y espera, y de pronto descubre un hotel y le entran las ganas también como infantiles a Jeter de dormir en el hotel. Nunca ha dormido en un hotel. Exacto. Entonces venden la rueda de auxilio del auto, porque el auto con 4 ruedas funciona bien, ¿no? Lo cual también es grotesco. Venden la rueda de auxilio del auto y lo gastan en una noche de hotel, que es un hotelucho, se ve, porque es un hotelucho de segunda, ¿no? Por lo que se describe. Lo cual es muy consecuente con los personajes. Absolutamente. Es decir, una acción de ese tipo es muy consecuente con el personaje y con la historia que trae ese personaje, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo con tu análisis y pienso en lo siguiente. Lo grotesco no está solo, ya dijimos, en los aspectos físicos de los personajes. Está en las acciones, está en las actitudes. Piensen ustedes que lo grotesco consiste en ese trastoque de la realidad cuando la realidad nos presenta un elemento extremo que roza el delirio o lo absurdo. Y si caracterizamos así lo grotesco, tomando la conceptualización que propone Flannery O'Connor, los personajes son grotescos por su aspecto físico, son grotescos por sus acciones y son grotescos por sus actitudes. Pensemos en lo que hace Bessie. Bessie decide que ella tiene la facultad de cazar, de cazarse a sí misma. Si hay algo, no hay nada más extremo que eso. O sea, ella no solo es una predicadora, sino que además es la que decide el tiempo y el espacio en el que ella se va a autocasar. Pero va a consultarle a Dios a ver si el candidato lo acepta. Está bien, pero ella tiene la facultad y la posibilidad y la capacidad, digamos, autodada de casarse a sí misma. Piensen si no hay algo más
extremo que eso. Porque ella está por comprar el auto y dice, bueno, tenemos que resolver pronto esto. Y dice, pero ¿qué vamos a hacer si todavía no estamos? No, nos casamos acá. Y ella le dice, bueno, a partir de ahora Dios, y empieza a rezar, y se casan ahí. Y luego para reforzar esto lo vuelve a hacer más adelante. Pero es una acción que si lo pensamos en términos de la vida cotidiana nuestra, si lo comparamos con nuestra vida cotidiana, es totalmente delirante. O sea, ¿cómo puede ser que alguien decida ella misma en qué momento se va a casar? Y bueno, es más por capricho personal que por el aval, digamos, de Dios. Es cierto, ella recurre a Dios, reza y dice, te pido Dios, pero también pide que el auto funcione bien, también pide que o sea, ¿no? Sí, pero se puede autopercibir casada en un momento. Claro. Exactamente, ella es la que decide. ¿No? No recurre a una institución, ni recurre a un... Superior. No, es ella la que decide. Tiene un juez o un cura para casar gente. Claro. Pero yo creo que este autor capta la primariedad de los personajes y además también describe ciertas cosas del pensamiento mágico que también se da en ciertas culturas muy primarias, ¿no? Entonces yo creo que está el encanto de cómo va enganchando las historias. Así es. De estas realidades, ¿no? Sí, pensemos, para mí, bueno, mi capítulo favorito es el que ocurre, el que ya mencionó Miguel y que yo mencioné antes, que es el viaje a la ciudad, ¿no? Me parece que ahí funciona como una síntesis de la poética del autor. ¿Por qué? Porque ahí se concentran varias cuestiones. Por un lado, el enfrentamiento entre dos culturas y entre dos momentos del capitalismo norteamericano. Dos culturas, ¿por qué? Porque está la cultura del campo, la cultura de la agricultura, asociado a un modo de trabajo que ha quedado de lado. En varios momentos de la novela se hace referencia a las hilanderías, y claramente las hilanderías son las fábricas que se instalan en las grandes ciudades. Y entonces acá se confrontan las dos culturas porque va la familia del campo, van en el auto, o sea, en un producto moderno, que sin embargo en el caso de ellos ya está destruido para cuando están llegando a la ciudad, ya está totalmente destruido, a punto tal que lo tienen que empujar para que llegue a la ciudad de Augusta, ¿no? Está en un lugar empinado y tienen que empujarlo porque ya el auto no funciona, después de todos los choques, de todos los achaques que ha tenido Chocando por el camino sin ningún problema. el auto en los distintos momentos del libro, y se enfrentan estas dos culturas, la cultura del campo y la cultura de la ciudad. En la ciudad están las hilanderías, eso que él rechaza, que Jeter rechaza y lo dice en varias oportunidades, y también está el prostíbulo. Este hotel que, como decías vos, Dolores, puede ser pensado como un hotel de citas, ¿no? Y entonces Ellos no saben. bueno, ahí está. Ellos ignoran eso. Bueno, parece ser que ellos ignoran, tal como está representada las escenas en ese capítulo, están representadas las escenas, ellos aparentemente ignoran. Entonces hay también una contraposición entre la ingenuidad asociada al mundo del campo con la viveza o una racionalidad distinta en la ciudad. Racionalidad que incluye también las ruindades, digamos, del capitalismo. Entonces ahí hay enfrentamiento de dos culturas, pero también de dos momentos del capitalismo, y a esto me refiero con esto. Me refiero a lo siguiente cuando digo esto. A que está un momento de la sociedad precapitalista, o en vías de ser capitalista, y el capitalismo tal como está funcionando en los años 30 y 40 en Estados Unidos. Porque la ciudad ya tiene hilanderías, pero también tiene hoteles de citas, y tiene un dueño de hotel que administra de manera muy consciente todo lo que funciona ahí. Entonces, me parece que de manera muy inteligente en ese capítulo, él logra sintetizar lo que aparece en sus libros, porque además está presente, y para mí la novela llega en ese punto a la condensación de lo que atraviesa, de lo que se forma en todo el libro, que es el eje del deseo y el dinero, el deseo, la religiosidad, el deseo y el racismo. Porque si hay algo que caracteriza a la literatura de Cadwell es cómo él muy sutilmente trabaja las relaciones a través del deseo. Piensen ustedes qué pasaba con el deseo en la novela Un lugar llamado Esterville. La morena esa, la mulata, la hermana de Ganus y el propio Ganus se enfrentan a situaciones de tensión en relación con el deseo.
A la chica la quieren conquistar, de hecho la violan en uno de los capítulos, a pesar de la resistencia y demás, y eso está de manera, digamos, clarísima puesta en el libro. Cómo los blancos desean y se apropian de los negros, cómo la hija de la familia rica, en el primer capítulo, también tiene derecho a apropiarse del cuerpo de Ganus y a burlarse incluso, a someterlo a Ganus en el primer capítulo. Y acá, de manera muy concreta, para sobrevivir desde la ingenuidad, a pesar de todo, ella consigue dinero, ¿sí? Bessie, siendo una predicadora. No hay nada más grotesco que esto, una predicadora que entra en la lógica del capitalismo, digamos, de la prostitución, en un hotel sin saber muy bien que lo está haciendo. Es una escena que si nosotros la pensamos en el presente, es absolutamente delirante, o sea, es imposible, es delirante incluso en los límites de lo absurdo y lo ridículo y lo imposible. Es casi, diría, distópica la escena, o sea, porque ¿cómo puede ser que una mujer llegue a un hotel de citas, no sepa que es un hotel de citas, y se ve envuelta en una lógica donde la llevan de un lugar a otro y la están usando? Incluso ella llega semidesnuda y dice, no he tenido tiempo de cambiarme, dice en un momento en el capítulo. También dice, aquí cómo saben atender a las mujeres, cómo tratan de bien a las mujeres. Sí. Es decir, que ella estaba satisfecha. Bueno, y ahí aparece otra cuestión, que es que ella no solo está interesada en el dinero, porque le interesa ver qué va a hacer con la herencia de su marido y busca administrar muy bien, y de hecho lo usa el dinero para comprar el auto y para conquistar a Dios, o sea que tiene una lógica de acción pragmática muy clara, ¿no? Al mismo tiempo que ella dice invocar a Dios y rezar continuamente y sacarlo del pecado o ayudarlo con sus pecados a Jeter, con el dinero no tiene problema, o sea, quiero decir, claramente acciona a partir del uso pragmático del dinero para conseguir algo, o sea que es utilitarista, si ustedes quieren, en un sentido filosófico, ¿no? En el sentido del utilitarismo de los filósofos ingleses que pensaron en el utilitarismo. Ahora bien, acá también tiene una relación muy directa con el deseo. Siendo ella predicadora y demás, claramente se siente muy contenta y muy satisfecha. Acá saben cómo tratar a las mujeres. Bueno, pero entonces ella no rechaza la carnalidad y no rechaza la satisfacción de la carne. Entonces tenemos una contradicción triple ahí, si ustedes quieren. Alguien que es predicador, o predicadora en este caso, que usa el dinero con fines muy concretos y que al mismo tiempo satisface sus deseos carnales. Esa es la contradicción del gótico, ¿no? Sí, Salvador. No, perdón, Humberto, que Salvador levantó la mano. En todas las obras de Caldwell ingenuidad y malicia van de la mano. Bueno, qué interesante pregunta. Qué interesante. ¿Qué piensan ustedes? Porque es más eso. Lo que sería recién una mezcla de ingenuidad y después el deseo del dinero, el deseo de la carne. Exacto. Más que nada oportunista. Sí. Aprovechar de la ingenuidad de esta gente. No, y las oportunidades que se les presentan. Fabián, ¿podés repetir la pregunta de Salvador, por favor? A ver, Salvador, ¿la podés repetir más alto? Sí, la pregunta es si en todas las obras de este autor, la ingenuidad y la malicia van de la mano, se van dando simultáneamente. Gracias. ¿Querés comentar algo, Miguel? Porque Humberto quería decir algo. Yo lo que quería aportar es que yo no sé, por lo menos en el predicador, yo no creo que el predicador sea ingenuo, ¿no? O sea, no creo que en la obra del predicador yo creo que hay un disfraz de predicador y detrás hay todo como un delincuente, digamos, ¿no? Que hasta incluso creo que no sé si hasta qué punto no es una, al llegar a la casa no se hace pasar por predicador. Creo que también la alusión al capitalismo en esta obra de Caldwell, yo creo que ve si la engañan con el vehículo, porque después ¿no? Es como que le venden un vehículo fallado, que después se descubre que estaba mal, digamos. También ahí creo que no es que por el maltrato solamente, sino que ya era un vehículo que tenía problemas. Y después, otra cosa es que en las obras de Caldwell veo siempre el narrador en tercera persona. A diferencia de
de Faulkner no hay monólogo interior, Ujú. no hay fluir de la conciencia. Es una narración que incluso en algunos párrafos él relata en tercera persona lo que cree que Víctor está pensando. Sí, ¿No? Bueno, eso es lo que quería plantear. bien. Sí, hay un tratamiento diferente del uso de los narradores. Sí, sí, sí. Yo creo que la ingenuidad en el caso del predicador no está en el predicador, sino en las personas que el predicador usa para sí mismo, ¿no es cierto? Porque el predicador es alguien que viene de afuera, ¿no es cierto? Es decir, un tipo que se ve que tiene mundo y cae a esa sociedad de tipos que trabajan en el campo, posiblemente ignorantes, etcétera, y que son realmente fagocitados y usados por ese predicador. Ahí está la ingenuidad. Como también en el lugar llamado Esterville, también los hermanos llegan a la ciudad, llegan del campo, si bien ellos aparecen como más instruidos, como que tienen estudios, etcétera, pero evidentemente son gente con una cierta ingenuidad por el lugar del cual provienen y de la forma que fueron criados por una mujer, que no me acuerdo en este momento si era una abuela, una tía, ¿no es cierto?, que los ha criado y que como que han estado en una burbuja y salen a ese mundo donde se encuentran con realidades que son tremendas, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Ahora, lo que yo te quería comentar, que se da primero las tierras agotadas porque no hubo rotación de cultivo por el algodón, entonces aunque ellos tuvieran el dinero, no podían producir las tierras. Se da el tema de la Gran Depresión y a su vez se da el tema de la Revolución Industrial, que muestra las tres cosas y la reticencia que tienen al cambio también las personas que están en la tierra, que prefieren permanecer ahí durmiendo la siesta, sin hacer nada, esperando un préstamo que saben que no le van a dar porque no tienen los fondos suficientes y aún así la tierra está agotada. Exactamente. Sí, sí, sí. Esa es la composición del lugar que vaya, pues se dan las tres cosas, ¿viste? Sí, efectivamente es así. A ver, estas novelas fueron escritas en los años 30, 40 y también en los 50, en el caso de Faulkner, y bueno, Caldwell también, sigue escribiendo, y trabajan con un presente o con un pasado, en todo caso, muy cercano. Tal es así que uno podría pensar que, aunque no se menciona el año en esta novela, uno podría pensar que está retratando o la década del 20 o la década del 30, más particularmente la década del 30. Donde se da las cosas, la revolución industrial exacto. Y la depresión. Exactamente, exactamente, y sí, el combo es la tierra agotada ya. Por supuesto, sí, sí, sí. Por la falta de rotación. Sí, a mí me parece que en este sentido es muy interesante ver cómo un escritor puede tomar esa situación dramática, que ha sido muy estudiada desde el punto de vista de la historia económica y de la historia política, y no mencionar nada de eso, y uno puede leer o deducir, como estás deduciendo vos, que la novela está ambientada en ese periodo, porque están representados a través de, estas situaciones están representadas a través de los personajes y del drama que viven. Sin que se mencione ningún año, uno puede deducir esto, ¿no? Y puede ver claramente cómo cada personaje representa un estrato social distinto, un rol social distinto y un lugar de pertenencia diferente. No solo porque hay algunos que vienen de la ciudad y pervierten a los que vienen del campo, sino porque los que están en el campo no ven a la ciudad de una determinada manera y les causa rechazo esa transformación que se está produciendo en las ciudades. Es claro el caso de Jeter, ¿no?, que es el personaje que rechaza de manera muy palmaria, muy concreta, bueno, ya lo dijimos, las hilanderías, ¿no? Claro, porque es un cambio muy grande para él. Por supuesto. Pero ya ha ocurrido el cambio, no es que está por ocurrir. No, ya están presentes las hilanderías. Está presente, claro. Y él, sus hijos se van. Por oportunidades de trabajo. Y él muere en su tierra. Claro, él sigue fiel a sigue fiel siendo ya alguien que es anacrónico en un tiempo muy corto. O sea, se convierte en anacrónico en un tiempo muy corto. En 10 años, él es un personaje anacrónico. Anacrónico en el sentido que ya no forma parte del tiempo que se está viviendo, ya forma parte del pasado.
Por eso yo decía que era alguien marginado en varios sentidos. Es marginado en términos económicos generales, porque es alguien de muy pobre, que no tiene ni siquiera qué comer, pero también es alguien digamos, que está fuera del sistema, ¿no? En términos temporales, porque ya quedó fuera, es anacrónico, los tiempos han cambiado, y en este sentido hay que decir que el antecesor de este trabajo, con estos tiempos distintos que se superponen y se desplazan al mismo tiempo, es Sherwood Anderson, porque uno de los primeros que trabajó con esta idea del desplazamiento y de la marginación y de los personajes que quedan fuera de tiempo, a partir de la contraposición entre tradición y modernidad, es Sherwood Anderson. En Waynesburg, Ohio, hay un conflicto similar en los personajes. Llega la modernidad a la ciudad, o empieza a llegar, y los personajes quedan como, digamos, no saben cómo ubicarse, no saben qué hacer frente a ese aluvión o frente a ese empuje que es inevitable, que nadie puede evitarlo, y que nos da como resultado, como efecto, esto que mencionaba Adelaida hace rato, que es la sensación digamos, que viene con el pesimismo, que tiene que ver con la fatalidad. O sea, hay una fatalidad, los personajes, y por eso hay un tono de tragedia, digamos, ¿no? En los libros de Caldwell, porque los procesos ocurren y él lo que hace es capturar en las novelas una parte de ese proceso, ¿no? Y mostrar una radiografía de ese proceso que es inevitable, ¿no? Y los personajes quedan atrapados ahí, no pueden salirse, no pueden tomar conciencia y subirse al tren de la modernidad, digamos, ¿no? Quedan detrás. Claro. Y ahí ocurre la fatalidad. Aparte de como un humor negro. También. En los Sí, diálogos, sí. cosas que dicen. La propia Bessie es un Dan personaje gracia, que dan un poco de gracia, las cosas que le dice a los vendedores, por ejemplo, cómo los trata. Y los vendedores la tratan como una ingenua que no se da cuenta, como decía Miguel, que la están estafando. Claro. Le están vendiendo un auto que no funciona del todo bien, que es un modelo que le dicen que es y que en realidad no es. Y Dude, por supuesto que no sabe nada, y no puede ni siquiera... Él quiere tocar la bocina. A él solo le interesa la bocina. Exactamente. Pero la forma de escribir es muy ágil de Caldwell, y te lleva, te lleva. No es como Faulkner, ¿no? Bueno, son autores distintos. Claro. Son autores distintos. Y estamos hablando del mismo periodo, ¿no? Sí. De escritura. Sí, Miguel, ¿querías decir algo más? Sí, a mí lo que me llama mucho la atención es que esta familia Lester ha tenido 17 hijos, Sí. 4 se murieron, están presentes ahí en las escenas que vemos, de tanto Pearl como los 2 chicos que viven con ellos, L. May y Luke, y los otros 11 creo que se dan la cuenta, nadie sabe dónde andan, nadie sabe dónde está, excepto que en algunos momentos aparece el tal Tom. Sí. Tom, que ellos, por referencias que pueden tener, están en una situación muy buena y que hasta llegaron, la madre, Ada, llegó a pensar que podría haberles hecho algún depósito de dinero en algún banco y le aconseja a Jeter ir al banco a ver si no tenían algún depósito. Más cuando Bessie y Doug van a Augusta, aparentemente se encuentran con Tom y vienen hablando maravillas de todo lo que puede hacer, que despacha cientos de tirantes para el ferrocarril y todo lo demás. Y ahí engancha algo muy interesante, que ese es el deseo de la madre, de Ada, de cambiar su vestido para el momento de morir. ¿No es cierto? Es decir, ella quiere un vestido a la moda, para poder, para que la vistan cuando se muera, y espera que su hijo Tom, al cual hace no sé cuánto tiempo que no ve, se lo pueda regalar o se lo pueda comprar. Es decir, hasta dónde alcanza el delirio de esta familia para pensar una cosa como esa, ¿no? Sí. A ver,
o está planteado clarísimo cómo estos procesos llevan a conductas de ingratitudes. Porque el hijo no vuelve, no hace nada por sus padres, ninguno, ni quiere saber nada de ellos. O sea, creo que este mercantilismo, este cambio, también produce esta falta de afectividad y de gratitud, ¿no? Sí, ese es una de las Claro. laterales de la revolución industrial. Ah, Exacto, eso es. Bueno, yo creo que eso está en este tipo de novela, en estos dramas tan oscuros y grotescos, ¿no es cierto? Es decir, los hijos, yo no sé si pueden tener tanta gratitud con un padre como Jeter, ¿no es cierto? Con una madre como Ada, ¿no es cierto? Con las actitudes que normalmente tienen. Veamos que a Perry la entregó por unos cuantos bienes materiales, que no me acuerdo en este momento, a Love, como que la vendió, la cambió por algo, y como que no le importa demasiado que Dulce vaya con Bessie, pese a las consecuencias que pueda tener, o que la chica del labio leporino, que no me acuerdo el nombre, se la podría intercambiar y dársela de nuevo a cambio de Perry. pero ¿No es fíjate, cierto? Es decir, es cierto, yo creo que Miguel, la sociedad está tan degradada que eso que vos dices, que es la falta de afecto y todo demás, no está tenido en cuenta en este caso, ¿no? pero eso, Por los personajes, eso ¿no? está Por- centrado sobre todo en el personaje masculino, no en la madre. La madre parece una mujer como que está sometida, que no tiene posibilidades de accionar Sí, en una nada, víctima. ni de llevar a su hija o que lo operen, ni intervenir en la entrega de su hija chica a este hombre, ¿no? Porque el que decide todo es el marido. Pero sin embargo, el comportamiento de la hija de Ver es la madre quien le aconseja de no entregarse, de huir del hombre. Ahí está, es decir, que la madre siempre actúa. Digamos, de alguna manera, alguna manera, interviene para proteger. Exacto, para protegerla. Eso es lo que hace la madre. Claro. Ese es el También caso. otro de los rasgos que me llama la atención y que asocio con la novela de, no me acuerdo ya si era El Predicador, creo que sí, es la crueldad, digamos, Sí. el hecho de que le pasa por encima el auto a A la abuela, a la abuela. Ahí eso es lo que te digo. Tiene algo no sé con cómo la si abuela hubiese también. atropellado un tronco, porque ni si hubiese atropellado un animal, capaz que le daban más atención. Es Pero en es esta, en el absolutamente- camino del tabaco, donde hace eso, sí. Bueno, y de Por alguna eso manera tenía algo relaciono con también la con abuela. esa desidia que tenía el padre del chico de la novela del Predicador, que tenía un problema y tenía que llevarlo al médico y nunca lo llevó, es decir, de un desprecio, Exacto. de una crueldad extrema, digamos, ¿no? No, y el Y predicador se pega. en algunas Pico. cuestiones vinculadas Meterse. con la cultura rural, digamos, esta cuestión de entregar los hijos, porque no estamos en el campo, en nuestro campo, en el norte, salvando la distancia, pero también había, por ahí se entregaban los hijos Sí. para que lo eduque otro, ¿no? Sí. No que lo venda. Los Pero había empleados. ciertos Sí. rasgos Acá culturales, pasó mucho. no digo similares, pero que tiene algo que ver, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista, yo me quedo pensando con lo que dice Salvador respecto de la ingenuidad y la malicia. Yo creo que hasta qué punto se los muestra como ustedes primitivos, Sí. donde no hay una conciencia muy clara del trato con el otro, de la vida del otro, no, me parece muy primitivo, es como que si hubiésemos retrocedido a situaciones anteriores del hombre donde no tenía demasiada civilidad, digamos, entre comillas. Sí, Salvador, perdón, yo voy a señalar algo sobre lo que vos estás diciendo. En nuestro campo no existe esa actitud. Sí existe en nuestro ambiente rural degradado.
¿no es cierto? Que eso hoy también lo estamos viendo en la periferia de las ciudades, ¿no es cierto? Es decir, en las periferias de las ciudades vemos esos ambientes degradados donde realmente la falta de amor por los hijos, la falta de cohesión de la familia, la falta de cohesión de la sociedad, produce justamente ese tipo de hechos que señalaba Adelaide recién, como que no hay una retribución de los hijos para con los padres, ¿no es cierto? Pero es siempre que haya una degradación de la familia y de la sociedad. Si Claro. no, en la sociedad rural funciona con mucho cariño dentro de la familia. Comparto con vos, Miguel, en que la zona limítrofe que rodea la ciudad tiene mezcla de todo, pero yo he trabajado en La Bombilla y en el Trula, 33 años en el Hospital Los Barrios, y con toda esa gente, y hay una cultura afectiva que es para sacarse el sombrero, que no tienen clases altas. Y una solidaridad que te enternece. O sea que también hay esa otra cara que vos decís realmente cómo funcionan, cómo se queda una mamá con 4 chicos vecinos para que vengan al hospital y se hagan ver, cómo se solidarizan. Eso es, mira, increíble, es un ejemplo de cómo funcionan muchas veces con gestos de mucha bondad. Fíjate vos que en los ambientes periurbanos, donde hoy la droga está haciendo desastres, destrozos, sí. realmente vos ves madres y padres y hermanos que sufren por aquellos chicos que han caído en el problema de la droga, ¿no es cierto? Es decir, realmente hay un sufrimiento genuino. Yo lo he visto en mucha gente a eso, a pesar de que el ambiente tiene un estado de degradación realmente notable, ¿no? Sí. Las condiciones de vida son terribles. Pero yo me refería simplemente a ciertos aspectos del trato de crueldad por ahí, ¿no? Más primitivo de ciertas zonas, que puede ser, yo no quiero acelerar, digamos, yo lo asocio a esto, hasta qué punto no se quiere pintar un rasgo propio de la zona rural de aquellos años. En algunas cosas, no quiero decir que en todas. Pero bueno, no sé. Claro, ahí permítame que agregue algo respecto a esto. Yo hace un momento me refería a cómo la novela ubica, y las otras novelas de Caldwell ubican el mal en la ciudad, porque el mal en ese sentido está asociado con la modernidad. En esa contraposición que establece Caldwell entre tradición y modernidad, o entre precapitalismo y capitalismo, se puede ver que el mal está en la ciudad, porque la modernidad es el mal para esas economías precapitalistas, o porque el avance tecnológico está vinculado con la industrialización, ¿no es cierto? Y es el mal, y porque la prostitución viene de la ciudad. Lo habíamos visto en El Predicador, cómo esa mujer, ¿no? La anterior esposa del dueño de casa, ejerce la prostitución y él, que es ingenuo, no se da cuenta, le tienen que explicar que en realidad sale por la noche a trabajar como prostituta. Y acá lo vemos como Bessie, cuando va al hotel, hace lo que hace, ¿no? De manera ingenua y sin saber, y no sabemos si es que efectivamente se da cuenta en algún momento o no. No lo sabemos. La novela deja abierta esa cuestión. Pero hay que decir además de esto, que la novela y los libros de Caldwell, las otras novelas, no plantean un esquema maniqueo en términos morales. ¿Qué quiero decir? El mal está en la ciudad y el bien está en el campo. No es así. Porque precisamente lo que llama la atención en las novelas de él es que en el campo hay personajes ingenuos, simpáticos y amables, y también hay personajes agresivos y violentos. Bueno, entonces ahí aparece quizás lo que decía Humberto. No nos olvidemos que esto es una representación, porque es una novela, es una ficción, no es la vida misma. Entonces Caldwell toma partido en la construcción, en ese imaginario que él inventa en la novela, y crea personajes dañinos, grotescos, utilitaristas, pragmáticos, como es el caso de Bessie, ¿no? O como el caso de Jeter, que le roba a su yerno los nabos,
o como los que aplastan a la abuela. Perdón, porque ¿en dónde estaría la maldad? Claro. ¿En el yerno que no le convida un nabo y se los está mostrando o en el otro? Bueno, en los dos. Claro. En los dos. Entonces, no podemos quedarnos con la idea de que hay un esquema maniqueo siguiendo la fórmula de Sarmiento, donde Claro. el mal está en la ciudad o a la inversa, el mal está en la ciudad, el bien está en la ciudad y el mal está en el campo. Civilización Bueno, y barbarie. por eso, no es eso lo que plantea la novela, es algo más complejo. Sí está el mal asociado a la industria, asociado a la modernidad, pero no es que esté el bien en el campo. Claro. No es Rousseau versus Hobbes, digamos, ¿no? Te acordás que vos citaste a Rousseau en una clase. No, el esquema es más complejo, o en todo caso el sistema moral es más complejo, porque es una novela. Sí. Uno podría pensar, bueno, así es la realidad, no lo sé. No lo sé, yo pondré entre paréntesis. La situación de fondo de la Claro. forma de También hay mucha relacionarse los seres promiscuidad, humanos ¿no? desnudos se repiten Ujú. en los ámbitos, en una cárcel, en las comunidades, en los grupos Ujú. humanos, en forma más desnuda, Ujú. en la sociedad más básica y en forma más elegante quizás. Claro, Claro, disfrazado ¿no? de otra forma, pero el fondo es el mismo. La forma es- Pero ahí me parece que... También Sí, a ver. quiero decir, hay mucha promiscuidad en el campo, es decir, no son tan ingenuos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo conozco un caso en donde vivía el padre, la madre, Ujú. 3 hijas mujeres y cada hija con un marido que no era marido, sino que estaban así juntados, ¿viste? Entonces, y todos en una casa de 2 ambientes. Es decir, eso yo sé porque Bueno, en el sifón, eso sé que Dolores, existe eso porque lo he en el visto. sifón yo estaba investigando la parte de Claro. epilepsia y colecho, ¿no? Y cuando voy al sifón y recorro, son cuartitos donde vive la familia y en cada pozo duermen 2 o 3 chicos en un cuartito chiquito. Entonces la promiscuidad está dada por las condiciones Pero, de vida bueno. también. Muy difícil modificar las conductas en esos espacios de tierra. Claro. tan Yo lo que reducidos. te hablo de campo, Mm. te hablo de hace 1 mes y medio atrás, que yo me enteraba. Es decir, Claro. que sigue esa práctica. Claro. Seguro. Sí, Si sí. crece la pobreza, crece Sí. la... Bueno, a ver, Miguel quería comentar algo también. Sí, tengo 2 o 3 comentarios para hacer, que son, uno, la novela es muy llana, muy de lectura bastante accesible, digamos. Para mí los diálogos son excelentes, realmente son muy dinámicos, es muy lineal la novela en el tiempo. Pero yo creo que en algunos diálogos aparecen como un fluir de la conciencia. Recién lo dijo Humberto, que no había marcado fluir de la conciencia. Sin embargo, muchos de los diálogos aparecen como un fluir de la conciencia, aun cuando estén relatados por el mismo en tercera persona, ¿no? Lo otro que yo veo y que me ha hecho mucha gracia después de terminar la novela, es la cantidad de veces que se reitera algunos dichos, actitudes o pensamientos de los personajes. Por ejemplo, ¿cuántas veces aparece en la novela que Jeter dice que él está esperando el crédito para comprar las semillas del guano y alquilar las mulas? Para poder, ¿cuántas veces dice que él extraña el olor de la tierra? Sí. ¿Cuántas veces se dice en la novela que Jeter quiere llevar a su hija a que le cosan el labio leporino? ¿Cuántas veces se dice en la novela que Ada quiere cambiar el vestido antes de su muerte? Es decir, hay una serie de reiteraciones de varios de estos comentarios o pensamientos de los personajes que se repiten a través de todo el libro. Es decir, hasta el cansancio para algunas cosas. Hasta el cansancio, la bocina del auto que suena reiteradamente
en manos de este chico de que no para de andar como loco y tocar la bocina. Es decir, esto me ha llamado mucho la atención en esta novela. Pero ese clima de fatalidad, Miguel, creo que está dado también por las reiteraciones, ¿no? Habría que pensar que si no logras un clima especial con reiteraciones o con un tipo de escritura específica que uno tenga. Sí, sabes que Adelaida, vos a lo mejor lo has visto esto y me hace acordar a los chicos cuando están jugando. Los chicos cuando juegan tiran la pelota y la vuelve a tirar y la vuelve y vuelve a tirar y la vuelve. Es decir, juega, va y viene con el mismo movimiento, ¿no? Y acá los personajes también tienen esa actitud. Piensa que va a lograr el crédito para alquilar, para comprar la semilla, el guano y alquilar mula. Y lo dice, no sé, debe ser 20 veces en el libro. ¿No? Hay un proceso de desarrollo infantil que responde a esto. Los chicos quieren el mismo cuento, ¿no? Que le cuenten los padres, reiterada, y él... A mi hermana mayor le pedí 1000 veces el mismo cuento, luego grabado. Sí, Mil veces. esto pasa. 1000 veces. No, contame ese cuento. Sí, y por último quería señalar que en este extraño comportamiento de los personajes, ¿no es cierto? Es decir, que muestra un trastorno, un extravío de esos personajes, lo hace entrar en ese juego, la actitud de un oro de Caldwell, por supuesto, lo hace entrar al lector, porque después del segundo o tercer capítulo ya nos parece normal que los personajes sean tan extravagantes, ¿no es cierto? Es decir, hasta personajes secundarios como aquel señor que va a casarlo, a dónde van a casarse Bessie y Doug, al principio le parece raro y después lo acepta. Después acepta que sean tan raros y los casan y todo. Más aparece hasta un coro cantando en la película, aparece hasta un coro cantándolo por el casamiento que acaba de concretarse, que no es ni un casamiento, es la obtención del certificado para casarse. Es decir, que Caldwell en este momento, en este caso, logra que los que están fuera del círculo de la familia aceptemos esa locura que tiene la familia, ¿no? Y yo creo que nunca, yo lo veo así, existe el lazo afectivo. O sea, Caldwell tampoco escapa a la formación que tiene, al individualismo y esa mirada utilitaria de las relaciones. Porque en todas las familias y las relaciones, a mí me impacta mucho porque no existe nunca un lazo afectivo. Siempre hay un lazo para una finalidad determinada y una mirada muy individual de cada personaje. Pero como lo concebimos nosotros, claro. La familia no está basada en un lazo afectivo, principalmente. En esta vida parece siempre un interés. Sí. Pero, La relación está medida por un interés por la otra persona, ya sea carnal, ya sea económico, pero siempre hay una cosa utilitaria, claro. No es una persona normal. Siempre hay un interesado. Y en el lugar llamado Esterville, donde Ganos y la hermana que tenían tanto cariño y cuidaban a su tía. A su tía. Eso es un lazo afectivo. Sí, pero estoy de acuerdo con lo que decís, pero no está desarrollado en el libro, está aludido. Aludido, claro. Sí, hay una alusión, pero no está trabajado en el libro. En el libro está fuera de campo, diríamos, en términos cinematográficos. Claro. Está aludido, pero no está trabajado en el relato. En la diégesis, no está narrado. Te dejan mucho para que vos pienses. Sí. Te dejan mucho para que vos pienses. Entonces, ahí vos, está aludido y te das cuenta de que ellos sí tienen un lazo afectivo con ese tipo. Sí. Con el resto no. Pero con esa sí, a mí me llama yo lo veo distinto. Me llama la atención. La abuela también como
en relación No, con, porque la abuela en es relación de- con Sí, sí, No, sí, sobre ella todo hay una rezando de cuestión esconder la comida y de... Sí, sí, sí. Porque es Y maltratada. espiando, pero no hay un gesto de abuela tampoco. Sí. Es que no le dan de comer. Sí, Humberto, ¿qué decías? No, me llama la atención, yo ya lo había visto en el caso del pueblo llamado Esterville, la soledad de los personajes. Es como que nadie se solidariza con ellos, salvo el médico al final cuando ella tiene Sí. familia. Claro. Y en este caso también es la soledad de la familia, está bien, con toda su problemática, su forma de relacionarse, de enfrentar esa situación nueva que están viviendo, y no hay ni una búsqueda ni un acercamiento de nadie a ayudarlo, digamos, ¿no? Así como en aquel momento ellos no buscaban ni se acercaba a nadie con los hermanos para darle, ni ellos lo buscaban, y aquí también pasa lo mismo, es como que están condenados a sufrir y que nadie, absolutamente nadie, vea eso que están pasando, digamos. Ujú. Es muy buena observación, Humberto. Una cosa que yo veo en este libro, que también los personajes, a pesar de convivir, son solitarios. Y hay una cuestión que creo que es muy importante. Caldwell en ningún momento menciona el contexto en el que está ubicada la novela. Sí. Es decir, se centra en los personajes y a través de los personajes uno intuye, ¿no es cierto? Es decir, la situación general. En la película sí se lo ve porque aparecen aquellos personajes del banco y todo lo demás, pero en la novela no se ve eso. En la novela se lo ve solo a través de los personajes, ¿no? En ningún momento habla de la depresión ni de la... No hace referencia a nada. Los personajes se fueron a las hilanderías, de que el campo cerró y todo lo demás, pero nada más, no dice los orígenes No de hace esa, toda una de esa descripción depresión, del ¿no? contexto. No, pero sí hace una descripción cuando dice que ellos eran su abuelo y su padre, eran los dueños del campo. Entonces que él pide una hipoteca y no logra pagarla, entonces se hace dueño del campo, capitán, y ese capitán después no le va bien porque la situación económica no ayudaba, entonces se va porque no le conviene seguir trabajando económicamente ahí y les deja a ellos el campo. Es decir, no es que les deje el campo, sino que les permite que vivir. sigan ahí. Entonces claro. ahí sí hace alusión a una situación económica. Claro, pero a lo que Entonces voy, yo a lo qué que voy hice. es que no hay una crítica. No, hay pero una es que crítica lo que abierta pasa. al sistema económico, Bueno, ¿no? no, pero déjame que termine. Yo al ver Sí. esto, la verdad, me fijé en qué año está escrito el libro. Ujú. Entonces, en base a eso, he investigado para saber por qué ellos están así y he llegado a la conclusión, en base a lo que yo he investigado, que los campos en el sur de Estados Unidos en esa época estaban agotados. He llegado a la conclusión que existía la Gran Depresión y que las hilanderías representaban la revolución industrial y que todo esto que estaba pasando era una consecuencia también de la revolución industrial. Es decir, que no me he limitado solo al libro, sino que he investigado por qué esos personajes estaban pasando por eso. Esa es la verdad. El libro no lo nota, no lo dice, pero te llama la atención qué es lo que está pasando. Entonces entras a averiguar qué es lo que pasó en realidad, porque aunque sea una ficción, todos los escritores toman también parte de la realidad. Entonces, basándome en ese tipo de conocimientos que yo empecé a investigar por qué, ¿sabes? Es decir, que el libro lo diga o no lo diga, perfecto, si lo dice o no lo dice, pero la inquietud era saber por qué pasaba eso. Claro. ¿Viste? Ese es Claro, el tema, pero porque si no lo conoces de afuera, en el libro hay un foco muy importante en lo que les pasa a los personajes. Ay, que yo no conocía. Más que lo que pasa en el contexto, Claro, ¿no? yo no conocía lo que pasaba alrededor. Empiezo a investigar una vez que leo el libro. Claro. Claro, ¿Viste? claro, Es exacto. decir, no me quedo con A lo eso del lo libro digo. solamente.
sino que investigo qué pasa y por qué están así. Esa es la conclusión mía de la parte económica. Claro, pero Y creo bueno, que eso- lo que hace referencia Miguel es que no, vos has podido lograr todo esto gracias a que has investigado. Claro, Pero lo que relata el escritor claro, no da cuenta de eso. claro, pero yo siempre te Ah. digo, cuando yo leo un libro, siempre busco más allá. Claro. ¿Qué es lo Claro. que pasa? ¿Por qué me dice Tratar esto de el autor? contextualizar. Claro, claro. saber que... Bueno, recién entré en Google y me fijé Ford, año 1935. Ah, ¿Por qué los autos? O sea, pero ¿no era un Forte? ¿No era un auto de porquería? no. Eran buenos autos. Sí. Eran buenos autos. Yo me interés por los autos. Dije, si no, pues, ¿qué iba a hacer? ¿Poner una chatarra? No, eran buenos eran autos. buenos En autos. la década del 30. Claro. Sí, sí, O sí. sea que ofrecía un buen auto esta candidata. Claro, claro. Ofrecía un auto. Sí, Bueno, Por eso, ahora estoy en condiciones de anunciar que la semana que viene vamos a leer Mientras agonizo, de Faulkner, que es nuestra penúltima novela del gótico sureño. La última va a ser la novela de Flannery O'Connor, Sangre Sabia, y la clase número 10 va a ser sobre el gótico del norte argentino. bien. Y ahí con eso vamos a cumplir las 10 clases, las 10 clases del curso, y luego vamos a pasar a leer otros autores después de que se... Japoneses. Los japoneses, Claro, claro, los exacto. japoneses. Cuando ya vamos a pasar de Estados Unidos a Japón. Bien. Ah, bien. Bueno, Fabián, la Sí. novela de Flannery O'Connor, ¿cuál dijiste que era? Sangre Sabia. Sangre Sabia. Vos la tenés a esa porque yo no tengo cómo acceder a esa Sí, novela sí, yo ahora. les voy a pasar la novela cuando nos toque leerla. La próxima semana vamos a leer Mientras agonizo de Faulkner. Empecemos con, o sea, seguimos con Faulkner y después vamos con Flannery de nuevo. ¿Mm? Bueno, los saludo a los que están conectados de forma virtual, les mando un abrazo Saludos. y nos vemos. Cumpleaños a la cumpleañera. Les da feliz cumpleaños a la cumpleañera. Gracias. Gracias. Mientras Gracias Eugenia, gracias a todos, gracias Humberto, gracias Miguel. un beso, Eugen. Chao, chicos. Un abrazo. Adiós, adiós. Chao, chao.